Bien, el último video para la clase de hoy. Eh, ¿Hasta cuándo está vigente una ley? Bueno, hay varias cosas que tenemos que precisar. Eh, Todavía nos falta a nosotros en la Iglesia Católica tener como una mayor precisión en lo que se refiere al uso de los términos jurídicos. Eh, Cuando la, la administración de la Santa Sede, la administración pública de la Santa Sede, se refiere a veces a la ley, puede referirse a un solo canon, como también puede referirse a una ley completa. O sea, es poco precisa en esa ocasión, pero supongamos exactamente en el mismo escenario. ¿Cuándo está vigente un canon? ¿O cuándo está vigente una ley completa? Bueno, hay varias hipótesis. Mejor dicho, hay varios escenarios, no hipótesis, hay varios escenarios. El primer escenario es cuando el legislador dice ya no tiene vigencia. O sea, la ley ya no tiene vigencia. Lo dice claramente. Nosotros ya lo leímos en la primera clase, que cuando entraba en vigor el código de 1980, y se me cayó el código, cuando entró en vigor el código de 1983, el legislador dijo, deja de tener vigor el código de 1917. Punto. ¿Hasta cuándo estuvo vigente esa ley? Hasta el año 1917. Punto. Entonces eso se llama abrogación. O sea, la autoridad pública de la iglesia, el legislador dice, ya no tiene vigor esa ley y se acabó. Hay otros escenarios en los que puede eh, tener lugar la pérdida de vigencia de una ley. Y es cuando el legislador la modifica. Les dije en videos atrás que precisamente en el momento, en el día en que se está grabando este video, el Papa reformó una norma. ¿Hasta cuándo estuvo vigente la norma anterior? Hasta hoy. A partir de hoy queda vigente la norma que aparece. Sí, ese sería el segundo escenario, cuando el legislador reforma una ley. Entonces, al reformarla, queda vigente la actual, la anterior deja de tener vigencia. Y luego, cuando crea una ley en la que afirma precisamente lo contrario o afirma una cosa diferente a lo que decía la ley anterior. Eso suele ocurrir con las leyes que reservan algunas áreas a un órgano de la pública administración de la iglesia. Por ejemplo, en el caso de las leyes penales, el Papa, ya lo dije, el Papa Juan Pablo II, después Benedicto XVI, eh, estableció una reserva de algunas acciones penales a la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Qué significa eso? Que el régimen que existía antes del 2001 para esos delitos, a partir del 2001 ya no. Entonces, ¿qué significa? Pues que las normas que estaban antes, que tenían un marco jurídico preciso, hay que desecharlas y están vigentes la de este marco específico que está hoy. ¿Sí? Eso se llama reordenación de una materia. Cuando se reordena completamente todo un trato. Lo mismo ocurrió hace unos años, por ejemplo, con las facultades eclesiásticas, que estaba vigente antes una norma y después el Papa Juan Pablo II y este Papa también hizo una reforma al régimen de las universidades y facultades, inclusive creó otros tipos de institutos de educación superior en la iglesia, que es muy interesante. Entonces, es cuando el Papa reordena una materia o cuando el legislador reordena una materia, entonces quiere decir que deja de tener vigencia la ley anterior y la que tiene vigencia es la ley actual. ¿Sí? Bueno, y la última es cuando
el Papa, sin mencionarlo, o mejor dicho, el Papa no es legislador, porque también puede ocurrir, por ejemplo, en una diócesis, ¿no? Que el obispo puede establecer, mira, todos los nombramientos para párrocos que se hagan son para 6 años. Ya está. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, un obispo dice, te nombro párroco por 5 años? Está estableciendo una excepción, sí, pero está derogando la ley, pero solamente para ese caso, no para los demás, que es una cuestión un poco compleja, pero también válida que la consideraremos oportunamente cuando hablemos del Instituto de la Dispensa. Bien, dicho esto, siempre que el Papa o abroga o reordena o modifica una norma, siempre tiene que seguir los mismos pasos de la promulgación. Tiene que hacerla pública y tiene que hacerlo a través de los medios que establece la ley para hacerla pública y de esa manera obtiene vigencia. Bien, entonces con esto hemos terminado todo el argumento que tenía que ver. Ah, no, nos queda una, la remisión material. Mira, rapidito. Eh, el canon 22. Bueno, nos queda otra más, nos queda otro video. El canon 22. El canon 22 dice literalmente lo que te voy a leer ahora. Las leyes civiles a las que remite el derecho de la Iglesia deben observarse en el derecho canónico con los mismos efectos, en cuanto no sean contrarias al derecho divino ni se disponga otra cosa en el derecho canónico. ¿Qué pasa? Mira, toma en consideración que el derecho de la Iglesia aplica a todos los fieles de todas las naciones. Donde haya un fiel de rito latino, allí se aplica. ¿Qué pasa? Vamos a decir así, ¿las leyes civiles son iguales en todas partes? La respuesta es no. Hay naciones que tienen un ordenamiento jurídico un poco más amplio, otros más estrecho. O sea, tú tomas en consideración, por ejemplo, que en Inglaterra no tiene constitución nacional. Nosotros hemos tenido 20 y pico. Ellos, en los quién sabe cuántos siglos de existencia que tiene la Gran Bretaña, ellos no tienen una constitución. Ellos se rigen por otro sistema que se llama el Common Law. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las disposiciones que tienen que ver con el reconocimiento de la personalidad jurídica pública de la Iglesia. En Venezuela, por ejemplo, se les reconoce con personalidad jurídica propia a las parroquias, porque se las concede el derecho canónico. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos se reconoce solamente a las diócesis. De igual manera, en Argentina, por ejemplo, no se reconoce a las parroquias como entes con personalidad jurídica. Sí la tienen, pero la tienen un poco limitada. Y así sucesivamente. ¿Qué hace, por ejemplo, en materia patrimonial? ¿Cómo se aseguran los bienes eclesiásticos? Entonces la Santa Sede lo que hace es que en la norma dice, bueno, en el caso de las que tiene que ver con las administraciones patrimoniales, todos han de seguir las normas de la nación. De tal manera que el Código de Derecho Canónico no debe recoger sino solamente las normas comunes, que son válidas para todos, y después, para la aplicación concreta, lo que diga la legislación de cada nación. ¿Sí? También puede suceder que remitan a otro instrumento jurídico. Por ejemplo, en el caso de los religiosos, existe el derecho común de la vida religiosa, pero el código remite a otro instrumento que son las constituciones, que son, vamos a decir así, el derecho propio de la vida religiosa. Entonces, para no recoger todas las constituciones en el Código de Derecho Canónico, se remite a ¿cómo se llama?
al derecho particular de cada instituto religioso. ¿Sí? Por ejemplo, hay una, dice, por ejemplo, el, el, el Código de Derecho Canónico cuando trata de las leyes procesales dice, estas leyes son válidas para todos los tribunales de la Iglesia, pero después dice, la Rota Romana y la Asignatura Apostólica tienen una ley propia, con lo cual remite para el funcionamiento a las leyes que rigen esos dos tribunales apostólicos. Bien, y poco más, es decir, básicamente por una cuestión de economía legal, para no tener una mega ley, pues la Santa Sede remite a otros ordenamientos jurídicos. Bueno, terminamos aquí, nos queda un solo tema más, un video más, y ya sí, se lo prometo, terminamos.